Gloria a Dios, hermanos, les saludo en el amor del Señor. Como ya habíamos visto, queremos empezar este estudio y vamos a empezar con el estudio de la salvación. Ciertamente empezamos estas instrucciones con un estudio del plan de salvación, porque con eso mismo es que comenzamos la vida cristiana. Este estudio nos ayudará a tener una base firme sobre la cual edificar nuestra vida cristiana. Realmente nosotros nunca podremos comprender la profundidad del plan de salvación porque el mismo fue concebido en la mente infinita de Dios y no podemos comprenderlo porque nuestra mente es finita. Sin embargo, este plan de salvación a su vez es tan sencillo que todos nosotros con mentes sanas podemos entenderlo y encontrar nuestra propia salvación. Mientras hagamos ese estudio desde el principio hasta el fin, debemos recordar que llevar a cabo nuestra salvación es obra de Dios y netamente de Dios. Ciertamente nosotros tenemos una parte que hacer, pero nunca pudiéramos realizar la misma sin la gracia y ayuda de Dios. En el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 13 nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La voluntad es de Dios que nosotros nos salvemos. Gloria al Señor. Entonces nosotros sugerimos estudiar este plan de salvación por medio de 4 puntos esenciales. Hemos desglosado en 4 puntos esenciales. El punto número 1, la parte de Dios en la salvación. El punto número 2, nuestra parte en la salvación. El punto número 3, los resultados de la salvación. Y como no podía ser menos, el punto número 4, la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación. Vamos a empezar entonces en el punto A, la parte de Dios en la salvación. Y vamos a ver aquí que los hombres están alejados de Dios. Ese es el asunto. Dios no está alejado del hombre, los hombres están alejados de Dios. En el libro de Isaías 59:2 vamos a encontrar que nos dice la palabra del Señor, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esa es la realidad, que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y Dios. Y nuestros pecados, como dice también en el libro de Isaías capítulo 1, que Dios ha escondido su rostro para no oír. En el principio, hermanos, cuando Dios creó todas las cosas, Él coronó su obra haciendo al hombre a su imagen. El hombre fue creado perfecto e inocente, sin ningún pecado. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, dice la palabra de Dios, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y en el versículo 31 vamos a encontrar que dice la palabra de Dios, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Entonces, vemos aquí que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y vemos también que lo creó y vio que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran
manera. Entonces, si Dios había hecho al hombre a su imagen y semejanza, y Dios vio que era bueno en gran manera, entonces, ¿qué había pasado? ¿Qué había pasado? Vemos, pero el hombre pecó. Ese fue el gran problema, que el hombre pecó. Él comió del fruto del árbol del cual Dios había dicho, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eso lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 17. Dios le dijo que de todo árbol del huerto podían comer, pero más del árbol de la ciencia, del bien, gloria al Señor. Voy a leer desde el versículo, capítulo 2, versículo 16 hacia adelante. Y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le había dado órdenes a Adán. El acto de haber comido de ese árbol fue pecado porque significó desobedecer la palabra de Dios. No hubo otra cosa, sino desobediencia a la palabra de Dios, menospreciar la palabra de Dios, hacer oídos sordos a la palabra de Dios, y eso significaba pecado. Es por eso que el pecado de nuestros primeros padres los separó de Dios. Nuestro pecado también nos ha separado de Dios y nos ha condenado a muerte. Vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 6, 23, gloria al Señor. Romanos 6, 23, dice la palabra del Señor. Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Gloria al Señor. Entonces, vamos a ver también en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, Ezequiel 18, 4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Dios está diciendo que el alma que pecare, esa alma morirá. El Padre no pagará los pecados de los hijos, ni los hijos pagarán los pecados de los padres. El alma que pecare, esa morirá. He aquí, todas las almas son mías, dice el Señor. Gloria a Dios. Entonces, hasta aquí estamos viendo que los hombres están alejados de Dios. Pero hay una forma, hay un medio que Dios ha destinado para que el hombre regrese a Dios, regrese al redil. Jesucristo, nuestro Señor, a través del arrepentimiento. Gloria al Señor, hermanos. Hasta ahí la primera parte de esta lección, donde vemos la parte de Dios en la salvación. Que el Señor los bendiga. Un abrazo fraterno, muchas bendiciones. A escudriñar la palabra, a leer ustedes también la palabra y a pedir que el Espíritu Santo sea nuestro ayudador, el que nos esté enseñando cada día. Hasta la próxima. Bendiciones. Amén.